¿Qué tal, mis estimados traders? Bienvenidos a esta sesión que es de mucha importancia que ustedes le vayan a tomar, debido a que todos estos conceptos que yo les voy a presentar en esta clase, ya que estoy grabando especialmente para ustedes, quiero que tomen mucha atención en todos estos parámetros que tengo aquí y que les he presentado en el grupo VIP de Telegram, ya que ustedes lo tengan en cuenta todo esto a la hora de tomar una operativa. ¿Por qué? Porque si ustedes no toman en cuenta todos estos parámetros que son importantes a la hora de operar, van a tener más stop. Ya siempre tener en cuenta que el mercado se mueve de diferentes maneras, y para poder seguir al mercado tenemos que ir viendo todos estos conceptos claves para poder posicionarnos en el mercado. No podemos posicionarnos simplemente por el hecho de que el mercado se está moviendo de sesión, o el mercado ya llegó a un bloque, o el mercado ya llegó a un nivel fijo. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a tener stop, ¿ya? Entonces es muy importante conocer momentum, que es el punto clave que yo siempre les hago notar de que deben de tomar la importancia para poder operar. ¿Por qué? Porque es debido a ese momento o ese momentum de ese movimiento que vamos a reaccionar, vamos a esperar el movimiento del mercado. La estructura es muy importante, tomar la dirección en temporalidades menores, temporalidades mayores, porque depende de eso es donde vamos a buscar nosotros posicionarnos. La sesión, los horarios de apertura, es muy importante tomarlo en cuenta. El quiebre estructural, donde el mercado iba con una estructura sana y donde de un momento a otro la estructura fue quebrada o fue dañada, por así decirlo, ¿ya? El retroceso, clave para tomar una decisión a una continuación de un momentum. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mercado tiene el momentum, tiene el retroceso y tiene otro momentum, ¿ya? La neutralización, ¿ya? Cuerpos de velas igualadas en una zona determinada donde vamos a buscar establecer una posición. Movimiento institucional, el movimiento potente con interés vendedor o comprador dependiendo de la dirección del mercado que se dé. Toma de liquidez, punto donde el precio ha sido respetado más de 2 veces. ¿Ya? Entonces es muy importante que eso lo tomen ustedes en cuenta. Interés comprador o vendedor son las mechas que dejan las velas en una zona específica a operar, sea a nivel fijo, sea un order block, sea una zona oferta y demanda, sea una neutralización, ¿ya? Patrón de continuación son el movimiento sin rompimiento estructural interno, que todos estos parámetros voy a dar un ejemplo a continuación. Momentum. ¿Cómo se interpreta el momentum? El momentum tiene dos: momentum alcista, donde va el cuerpo de vela hacia la alza, ¿ya? Cuerpo de vela hacia la alza. Y momentum bajista, donde el mercado, aquí hacia la alza, donde el mercado va hacia la baja, con movimiento acelerado. ¿Cómo se van a dar cuenta? El volumen de esas mechas son grandes. El volumen es muy importante que ustedes tomen, o el cuerpo de vela, como ustedes quieran llamarlo. Ya el volumen, ya estas son mechas donde el mercado se va moviendo, va haciendo su movimiento. Ya luego de un momentum, el mercado, ¿qué es lo que hace? Empieza a retroceder. Hay velas más pequeñitas. Hay patrón de retroceso, bajo volumen comercial, y es ahí donde se diferencia el momentum, ya, de un retroceso. Y ese momentum es el que ustedes van a determinar, buscar en el mercado. Fuerza, la intensidad del mercado, hacia dónde se está dirigiendo, dónde tiene más fuerza y dónde está retrocediendo para generar otro momentum en el mercado. Otro momentum. El siguiente, estructura. Es muy importante que ustedes sepan qué es lo que hace el mercado en temporalidades menor y mayor. Mientras en una temporalidad mayor están teniendo una estructura, por así decirlo, bajista, ¿ya?
En temporalidades menores, ustedes esa misma estructura bajista que están teniendo, hay también estructuras internas donde el mercado hace un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, impulso, retroceso, impulso, y luego toma un retroceso más agudo, que igual hay internamente retroceso y impulso, y nuevamente repite. Lo que hay en temporalidad es mayor, en temporalidad menor se va haciendo la secuencia. Por lo tanto, ustedes van a determinar trabajar, van a buscar venta dependiendo del momentum. Aquí puede haber momentum, aquí puede haber momentum, aquí en este pequeño movimiento puede haber un retroceso. Van a poder estar vendiendo todo el tiempo, pero va a haber un momento en donde ese momentum mayor va a retroceder. Ya va a retroceder para luego generar otro movimiento replicando la estructura anterior, ya que es el nuevo movimiento que se busca. Ya mientras ustedes están viendo o están comprando todo el tiempo, en temporalidades mayor se ve una estructura bajista. Por lo tanto, no todo el tiempo van a estar en compra, no todo el tiempo van a estar en venta. Y por la estructura, muchas veces en el último movimiento del mercado, cuando estemos buscando niveles superiores, quizás un orden por acá encima o una oferta y demanda, el mercado muchas veces no nos va a dar la compra aquí para continuar y muchas veces va a haber el quiebre. ¿Ya? Entonces es muy importante definir la estructura del mercado. ¿Ya? Hay las etapas del mercado que gráficamente se puede determinar por impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. Son conceptos básicos que se enseña en el mercado financiero. ¿Ya? Cuando el impulso ya no puede superar al movimiento anterior, va a retomar una nueva estructura. Pero esto no toda la vida va a ser así. ¿Por qué? Porque tienen que ver su estructura mayor, qué es lo que va haciendo. Por lo tanto, cuando llegue un quiebre de estructura, jamás piensen que toda la vida va a haber ventas. ¿Por qué? Tienen que saber que esta estructura, qué es lo que está haciendo en temporalidad mayor. Esto puede ser semanal, puede ser diario. Dependiendo de la temporalidad que ustedes tengan, tienen que buscar primero momentum mayor, momentum interno, ¿ya? Para poder determinar la dirección. El siguiente punto es la sesión. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta las sesiones donde se debe operar. Sesión Londres. Sesión de Londres. Disculpen, se me cortó el video, pero vamos a continuar. Ya me quedé en la sesión de Londres, ya que son de 2 AM a 3 AM la búsqueda de entrada. Ya esto en horario GTM, ya GTM -4 o horario Nueva York. Ya la sesión de Nueva York de 8:30 a 9:30 AM. Ya sesión de Tokio de 8:30 a 9:30 PM. Ya la terminación de sesión. Esta terminación de sesión se dan entre las 11 AM y 12:30 AM, PM, perdón. Ya, donde ustedes, esta sesión de acá se trabaja de una manera distinta. ¿Ya? Y recalcar que la búsqueda de entrada son diferentes y va a ser diferente para cada par. Lo recomendable es que todos los que tengan dólares, ya, se trabaje en la sesión de Nueva York. Todos los que tienen libras y euros se trabajen en la zona de Londres. Ya, todos los que son con yenes, que se trabaje en la sesión de Tokio, que va a ser un caso distinto cuando haya un dólar yen, un libra yen o libra dólar, euro yen. Ya con esos tipos de pares se debe trabajar de una manera más precisa utilizando el momentum y la estructura con el tipo de
retrocesos respectivos. Porque es dependiendo de esos movimientos que nosotros vamos a decidir en qué sesión operar. La terminación de sesión, que es de 11 a.m. a 2:30, se trabajan siempre y cuando el precio del mercado nos venga haciendo una estructura, sea compra o venta, detectando, número 1, el momentum anterior. El momentum. Número 2, que el precio en la sesión de Londres o Nueva York haya subido constantemente hasta la zona de venta mayor de una zona de vendedores o un nivel Fibonacci, dependiendo de lo que se vaya dando en el mercado. Pero yo aquí lo estoy haciendo con una zona de oferta. Oferta, un order block, como ustedes quieran llamarlo. Ya, que obviamente oferta y demanda son diferentes que order block. Ya, entonces muchas veces el mercado va a subir aquí. Puede estar subiendo 2 AM, desde las 2 AM. Ya puede estar subiendo. Y no hay zonas acá para vender. No hay zona. El precio tienes detectado un bloque. Y allá el precio llega con movimiento acelerado. Y allá acaba justo en estos horarios. Y ahí se busca el interés vendedor, la neutralización, ya, patrones de vela para determinar entrar. Si se entra al término de vela, stop por encima, no tiene que superar. Y a partir de ahí el precio te tiene que bajar o hacer en temporalidades menores estructura bajista. Pero ya que vuelva allá, puede llegar, pero con movimiento institucional, que eso más adelante vamos a verlo. Pero es muy importante determinar la zona específica para operar en esta sesión. Es muy importante. Las demás sesiones ya son por estructura. ¿Ya? Entonces vamos a ir a ver el próximo capítulo. El siguiente. Quiebre estructural. Movimiento de ruptura estructural. Cuando nosotros veamos en el mercado una estructura del mercado, sea bajista o alcista, vamos a tener que detectar su impulso, su retroceso. Su impulso, su retroceso. Y va a llegar el momento donde un impulso, su zona de oferta de vendedores, que es el primer factor que ustedes deben de buscar, vendedores, y los niveles FIBO, 50%, 38%, ¿ya? Cuando el precio llega a romper con un nuevo momentum, a ese quiebre se le llama quiebre estructural, donde ya el mercado muchas veces, si no llega al bloque anterior, el mercado puede hacer un retroceso para seguir subiendo. Y es muy importante que esa zona ustedes lo tomen en consideración, porque hay otra forma de engaño en el mercado donde el precio va cayendo, te deja tu zona de oferta, sube y sin embargo se queda neutralizando, dando interés vendedor y sigue con su estructura. Que es muy importante que exista el quiebre en el mercado. Esto se da tanto como en estructura alcista como estructura bajista. Pero el momentum ya les dará la señal de cuándo es un quiebre y cuándo no es. ¿Ya? El quiebre con momentum reverso, que es este de aquí, te rompe sin piedad estos niveles, el 50 y el 38%, de un FIBO establecido del punto A al punto B. Entonces, es muy importante saber detectar el quiebre estructural porque nos puede dar una estructura diferente en el mercado. Vamos con el siguiente punto, el retroceso. Movimiento desacelerado del mercado. En este punto es muy importante reconocer los tipos de retroceso en
un movimiento estructural en el mercado y va a variar de acuerdo al tipo de zonas que tengamos establecida en el momentum de una fractalidad en el mercado. Fractalidad de FIBO. Hay momentum. Hay momentum. Hay momentum. La intensidad de las velas es evidente. Se van a dar cuenta porque se diferencian de otras velas. Esto tiene fuerza. Supongamos esto es bajista. Este tiene fuerza, volumen, cuerpo de velas grande. Y luego empieza a hacer velas pequeñas. Velas pequeñas. Velas pequeñas. A veces viene con una estructura continua de velas pequeñas. Otra vez con una estructura interna alcista. ¿Ya? Pero eso ustedes lo van a saber detectar. ¿Ya? Entonces, muchas veces por FIBO el mercado vamos a tener el 50 y el 38%. ¿Ya? Que son zonas importantes donde vamos a buscar por sesión operativa. Pero el patrón es impulso, retroceso, buscar sesión para caer. Combinados con interés comprador o vendedor, dependiendo de la estructura que ustedes estén trabajando, se va a determinar buscar la operativa. Por bloque o por oferta y demanda o por order block, misma metodología. Hay momentum anterior, ¿ya? Hay momentum y hay retroceso, solo que para tener un bloque mejor establecido o mejor, claro, para operar el mercado tiene que ir dejando punto de liquidez, ¿ya? Punto de liquidez que casa, ¿ya? Punto de liquidez casado hasta que al final llega a su zona para caer, que en este movimiento tiene que combinarse con el interés vendedor, mejor si en el 50% del bloque que genera aquí el mercado es neutralizado y tenemos la sesión, y mucho mejor si termina vela alcista. Lo mismo para el FIBO, mucho mejor si termina en zonas importantes del FIBO alcista para meter la venta. Y ahí es muy importante que ustedes tomen en cuenta el mercado por FIBO. Si nosotros miramos aquí, ya, esto es un 100% del FIBO. Aquí era un 50, aquí un 38, un 11%, perdón, un 21% y un 11%. ¿Ya? Siempre que ustedes busquen entrada, si entra en el 50%, el mercado tiene que eliminar su último punto de compra. ¿Por qué? Porque si no lo elimina, el mercado va a ir a buscar siguiente zona. Si no elimina su punto de compra, ya el mercado puede seguir subiendo y puede ir a buscar nuestro bloque si así el mercado lo tiene. Pero son estos puntos donde por sesión se buscan los patrones de confirmación para operar. Por sesión. Niveles 38, niveles 21, que muchas veces aquí tenemos un bloquecito que es como una mayor confirmación. Pero muchas veces no va a haber, pero sí va a haber el interés vendedor o comprador, dependiendo de la estructura. Va a haber una neutralización, va a haber una sesión y va a haber una vela alcista al cierre de esos niveles. ¿Ya? Por bloque, ¿ya? También. Pero es muy importante que el retroceso luego de un momentum sea lento y no que llegue aceleradamente. Ese patrón de retroceso, si se cumple, tenemos mayores posibilidades de ganar un trade siguiendo el momentum anterior.
detectando el retroceso. Entonces, es importante detectar el retroceso para buscar una nueva o un nuevo movimiento similar o mayor que la estructura anterior. ¿Ya? Retroceso, movimiento desacelerado del mercado. No se olviden. Seguimos con el punto de neutralización. Los puntos de neutralización en el mercado se buscan en los niveles correspondientes que nosotros ya hemos venido enseñando anteriormente. ¿Ya? Zonas de bloque. Cuando hay un retroceso y el mercado se queda en esa zona del 50%, ¿ya? Que es donde siempre buscamos nuestra compra o nuestra venta dependiendo de la estructura, hay velas que terminan con interés vendedor, ¿ya? Y muchas veces no cae a la primera, no cae. Esta puede ser alcista, esta puede ser bajista, esta puede ser alcista, ¿ya? Y la otra puede ser bajista. No cae, pero puede haber la neutralización, que es el movimiento de la vela, ¿ya? Que nos va formando en dicha zona, sea por FIBO o sea por niveles de order block. Ese nivel no se rompe, no se rompe con el cuerpo de vela, no se rompe. Puede haber interés vendedor si es que se está buscando compra. A veces una mecha es mucho más grande y es importante por eso detectar esto antes de la sesión. ¿Para qué? Para entrar en lo más cercano posible. Pero del cuerpo de vela todas tienen que cerrar por una línea imaginaria. Termina, por ejemplo, esta fue bajista. Esta fue alcista, la otra fue bajista. Supongamos que es una neutralización amplia, pero hay una vela que sobrepasa esa neutralización, está segura para stop loss. Ya no puede terminar una vela rompiendo la neutralización, y esto más que todo se va a ver en temporalidades mayores. En temporalidades de H1 antes de la sesión es buenísimo tener este tipo de entrada, pero en temporalidades mayores, si tú ves en una zona de bloque o una zona de nivel de FIBO, si van neutralizándose bien, el precio puede retomar un nuevo movimiento bajista, porque esto es una neutralización para una estructura bajista. Lo mismo es al revés para una estructura alcista. El mercado viene caída, hizo su retroceso y se neutraliza en una zona quizás del FIBO o en una oferta y demanda. En una oferta, en este caso, por la estructura que estoy enseñando. Hace eso el mercado y podemos tener un cambio estructural. Te rompe la estructura, la neutralización, tienes pocas posibilidades de ganar ese trade. Por eso es importante tomarlo en sesión. Y se trabaja, si esto es en temporalidades H1, stop loss por encima de la última mecha. Si es en temporalidades diarias, en temporalidades bajas tenemos que buscar momentum, retroceso para meternos. No hay eso, no hay trade. Ahora que saben la neutralización, es muy importante que ustedes lo tomen. Y esto es muy importante para las estructuras por FIBO y bloque. ¿Por qué? Porque muchas veces, supongamos, venía cayendo el precio, ya, con momento. Te deja un bloque y el precio acelera nuevamente. Ya sabemos que el precio no tiene que dañar el último punto de venta. Puede haber un mechazo.
pero todos los cuerpos de vela terminar por adentro, por adentro, por adentro, por adentro, y tener una nueva caída. Por FIBO, ya puede acelerar mucho, pero si te neutraliza, puede darte una nueva caída o una nueva subida, dependiendo del momentum. Dependiendo del momentum. Tienes momentum bajista, buscas venta. Tienes momentum alcista, buscas venta. Pero la neutralización, cuando el movimiento es acelerado, se tiene que dar para tú tomar una decisión. Así tú tengas una estructura potente hacia la baja y el precio se está yendo con fuerza, mientras no haya neutralización, no tienes por qué entrar. No tienes por qué entrar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el capital suficiente para generar el cambio o continuación estructural. Si no hay neutralización, quiere decir que este momentum, todos los vendedores que estuvieron ahí, se fueron y están tomando en control los compradores. Y puede haber un quiebre estructural y te puede liquidar el mercado. Ahora que lo saben, es muy importante que lo tomen en cuenta. El siguiente, patrones de vela. En estos patrones de vela se da comúnmente a la hora de tomar la decisión si mantenerse o no mantenerse en esa operativa. ¿Cómo? Si detectamos un momentum en el mercado y el precio va haciendo retroceso, muchas veces van a haber las fundamentales para acelerar el mercado, ¿ya? Y muchas veces van a llegar quizás a un nivel 38% o un 50% y va a haber una neutralización, un interés vendedor, ¿ya? Un interés vendedor, donde cuando hay este tipo de movimiento institucional, ¿ya? Nosotros al entrar tenemos que poner el stop por encima y a partir de ahí el precio tiene que caer, ¿ya? Te puedes retroceder un poquito aquí a rellenar un poco de mecha, pero el precio tiene que caer. Termina bajista la vela, protégete. ¿Por qué? Porque el mercado puede dar dos condiciones: abrir la otra vela y seguir a la alza, o abrir y dejar una mechita y seguir cayendo con momentum, ¿ya? No te hace eso, el mercado te va a hacer esto de acá. Va a retroceder, movimiento acelerado, te termina una vela alcista, una vela bajista y te puede liquidar con una vela alcista. Y muchas veces llega a un bloque del 50% y ahí neutraliza y ahí empieza a caer, ¿ya? Entonces, muy importante. La doji también es otra patrón de vela, pero estos son en las zonas importantes que se tiene que combinar con el interés vendedor. Estructura bajista o alcista, el precio termina y te tiene que dejar una doji, sesión, y la próxima tiene que caer. Puede el precio llegar hasta allá, pero te tiene que terminar la próxima vela en continuación de la estructura y continuar cayendo, ¿ya? Y es lo mismo con lo que explicaba ayer de la neutralización que tienen que tomar en cuenta. Te rompe una vela la neutralización, date por muerto ese trade. Así que los patrones de vela es muy importante que los tomen en cuenta. El siguiente, movimiento institucional. Vela potente con interés vendedor o comprador que llega a zonas operables, ¿ya? Si tú ves una estructura, por ejemplo, bajista, ¿ya? Y el mercado acomoda
y te hace una vela, una sola vela alcista, sin una estructura alcista que es diferente, que el precio venga cayendo y empieza a subir alcista, empieza a subir alcista. Cuando te hace una sola subida, date atento de estructura mayor, porque puede ser niveles importantes operables para poder seguir cayendo. Que muchas veces esto se da por fundamentales. ¿Ya? Tiene que caer a partir de ahí si estás en sesión. Estás fuera de horario, el precio se puede hacer lo que dije acá. ¿Ya? Lo que dije acá. Puede hacer un movimiento acelerado, dejarte interés vendedor, dejarte una vela bajista y no caer la otra y seguir subiendo. Porque puede que haya una zona de vendedores más fuerte. Una sola vela es para vender. Otro tipo de movimiento institucional. Tienes una estructura bajista, tienes un bloque, tienes el 50% detectado de tu zona de entrada. El mercado ya venía retrocediendo, ¿ya? ¿Y qué hace? Sube allá con fuerza con una sola vela, neutraliza, ahí tu venta y tu stop loss por encima. Y el precio tiene que caer. Tiene que caer. Y eso, si ustedes van y miran la última oferta de Euroyen que operamos la anterior semana, tal y cual fue. Y el mercado dio su venta. Y se aplica lo mismo para los precios institucionales, ya que esos son en temporalidades mayor, para los niveles FIBO y los order block o oferta y demanda. Mismo movimiento, se busca la operativa y muchas veces esa es la que te llena la cuenta de PIC, pero debes de gestionar tu cuenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces el precio sube un poquito más y si te sobredoteaste, puedes perder ahí tu capital. Así que es muy importante tener el riesgo-beneficio de poder soportar una subidita más para el precio continuar hacia su dirección. ¿Ya? Movimiento institucional entonces es el movimiento, ¿ya? Una vela potente con interés vendedor. Que es muy diferente una vela potente con poco interés vendedor, que ya eso es una continuación a cambio estructural. Mientras mecha considerada tienes la posibilidad de ganar ese trade. Entonces ese movimiento institucional muchas veces es para llegar rápidamente a la zona que ya estaba predeterminada en el mercado para poder continuar su estructura o hacer un cambio de dirección del mercado. Entonces es muy importante que sepan detectar y no se asusten de esa vela, porque mientras nos haga en una zona correspondiente tenemos la posibilidad de ganar una operativa en swing. Siguiente punto, toma de liquidez. En este aspecto, en este concepto, es muy importante que ustedes sepan detectar qué es lo que tienen a mano izquierda en el gráfico. Voy a hacer una breve explicación pequeña para que puedan guiarse. Muchas veces en el mercado viene el mercado estructuralmente y hay un punto donde ya es respetado por un bloque, posiblemente cae, ya deja otra vez punto de liquidez y muchas veces el mercado hace un retroceso, liquida esta zona porque tenía 2 puntos y ustedes van a ver un gráfico con ese signo porque son puntos de liquidez. El mercado aquí te hace momentum y muchos creen de que el precio va a caer, pero sin embargo hace patrón de retroceso. Aquí se aplica el FIBO y el bloque para buscar entradas y sesión. El precio sigue subiendo, muchas veces te va a respetar te va a dar momentum, pero muchas veces se neutraliza y puede seguir subiendo. Y todos estos puntos que tú ves en el pasado, ten precaución de operar,
porque esos puntos son para cazar la liquidez. Hay muchos stop loss y posiciones, perdón por mi ortografía, posiciones en esa zona que el mercado busca liquidar. Esto en temporalidades mayores o menores tiene el mismo concepto. Puntos iguales son liquidez para el mercado. ¿Ya? Y es muy importante que si esos puntos donde el mercado ya dio venta, si en el presente nos los topamos y ahí está neutralizando y te da momentum, siempre y cuando el mercado en esa zona, ya donde respetó la toma de liquidez, te hace retroceso para seguir cayendo, se busca vender. Pero si no te hace, muchas veces el mercado puede caer y remontar su subida. Así que tienes que tener mucho cuidado en operar esas zonas de liquidez. Espero que te quede claro. Siguiente punto. Interés comprador o vendedor. Mecha en la vela en una zona específica a operar. En este tipo de escenario, nosotros, una vez localizados nuestros puntos de FIBO o Order Block, ya, si nosotros detectamos el momentum, siempre vamos a tener en claro el 50% de nuestro bloque. Y dos niveles FIBO, 50%, 38%, 21% y 11%. ¿Ya? Este 50% es este nivel y dos niveles FIBO que van a estar por ahí presentes. Siempre y cuando el mercado vaya haciendo patrón de retroceso, cuando estemos en sesión, muchas veces el mercado va a acelerar, ¿ya? Y va a terminar a veces rompiendo los que entran directamente de los niveles, ¿ya? Porque hay algunos que entran ni bien llega. Siempre y cuando estés minutos a cerrar esa vela de H1, puedes tomar la decisión de entrar, ¿ya? Pero si te deja poca mecha, ¿ya? Esta mecha tiene que ser un poquito grandecita. Si te deja poca mecha, puede que el precio continúe subiendo hasta otro nivel o simplemente, si no cae, seguir subiendo hasta el bloque. Entonces el interés vendedor son las mechas que deja el mercado. Son las mechas. Una vez deja mecha, la otra puede rellenar y continuar cayendo. Esas mechas en el mercado, tanto en temporalidades menor como en temporalidades mayor, son el interés comprador o vendedor de dicha zona. Te deja eso el mercado, tienes una gran probabilidad de que el mercado siga su mismo trayecto anterior. ¿Ya? Muchas veces te puede dar interés comprador aquí en un retroceso, pero si te hace patrón de retroceso, ¿ya? Está destinado tú a buscar ventas y no compras. ¿Por qué? Porque el momentum anterior es el que te designa qué es lo que debes buscar. Te deja interés vendedor, el precio puede continuar cayendo. Lo mismo al revés, interés comprador puede llegarte a estos niveles importantes por sesión, ¿ya? Y subir el precio, ¿ya? Subir. Entonces, muy importante que ustedes sepan detectar eso en el mercado. Y por último, tenemos el patrón de continuación. Es el movimiento sin rompimiento estructural interno. Aplica lo mismo. Tenemos una estructura bajista o un momentum detectado. Tenemos nuestros niveles de FIBO 50%, 38% y 21%, 11%. Y nuestro bloque. Respectivo al detectar nuestro movimiento de retroceso,
¿ya? Muchas veces el mercado va a validar una zona de liquidez, ¿ya? Va a validar, ¿ya? Va a subir y el mercado va a intentar caer en esa zona. Va a intentar caer, ¿ya? Pero si no rompe su punto anterior, puede seguir subiendo. Y prohibido volver a buscar una vez respeta una zona, prohibido volver a buscar ventas. ¿Por qué? Porque ahí internamente te puede hacer patrón de continuación y subir. Llega al otro nivel por sesión, cae, no te rompe tu último punto, el mercado puede subir y aquí hacerte patrón de continuación. Lo mismo esto pequeñito, así en temporalidades grandes y seguir subiendo. ¿Ya? En estructuras mayores vas a ver estos puntos que no son liquidados. Sigue subiendo, te llega a tu bloque, empieza allá a hacer estructura de movimiento lento, ¿ya? El precio va a seguir subiendo porque hay un retroceso y hay una estructura alcista en temporalidad menor que quiere respetar. Entonces, estos puntos que no son liquidados en el mercado, no son rotos, no hace el quiebre estructural, ya se puede convertir en una estructura de continuación alcista. Ahora, teniendo en claro todos estos conceptos, muy importante a la hora de definir, una vez el mercado sale con momentum de una zona, no tienes por qué buscar compra. Si metiste compra en sesión o ventas en sesión, el precio hace momentum, no liquida esto, protégete, toma parciales y deja correr, porque el mercado muchas veces se frena ahí, pero hace patrón de retroceso y rompe el mercado. Rompe. ¿Ya? Entonces es muy importante validar el quiebre estructural y que no se siga haciendo un patrón de continuación alcista, porque te puede liquidar. Y muy importante, una vez respeta dicha zona, si no hizo el quiebre estructural, no se busca vender en la misma zona. No se busca. Entonces espero que con esta explicación ya tengan en claro todos los parámetros ya que se toma en el mercado. Ahora, esto para pasarlo al gráfico ya es con las clases en vivo que nosotros impartimos. ¿Listo? Entonces espero que desde ahora ustedes conozcan lo que se busca en el mercado. Que tengan excelente día. Dios los bendiga.